Aquí hay una mujer que peleando una prueba le dijo: diablo, si tú crees que yo voy a dejar de adorar a mi Dios, te equivocaste. Pero hay otra persona que le dijo a Dios: Señor, el día que tú veas que yo me vaya a apartar de ti, córtame, llévame para arriba, porque yo he perdido la avanzada. Y Dios te dice: no te voy a cortar, todavía tengo que hacer algo contigo. Sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando. Y el que está a tu lado, si el diablo se cree que le va a quitar de espada, se equivocó, suelta tu lengua y ama, suelta. Dios mío, yo veo muchos hombres con espada aquí. Me dijo Dios, cuando llegue a la iglesia, viene tú, de una espada y unos guantes. Y me dijo Dios: tú no estás en una iglesia, tú estás en un campamento de guerra, donde yo estoy preparando guerreros, donde yo estoy preparando gente para derribar al Goliat. Déjame decirte algo, le queda poco tiempo a la gran Babilonia, porque la iglesia va para arriba y ella va para abajo. Aquí hay gente que sabe lo que es el proceso. Aquí hay gente que el diablo lo ha atacado con depresión, lo ha atacado con desánimo, le ha quitado la fuerza. Gente que de desinfancia viene peleando con espíritus inmundos que lo castigan en el sueño. Sienten como que una sombra negra le tapa la boca y no pueden llamar. Han soñado con todo negro persiguiéndolo, pero hoy se rompe esa cadena del diablo. Hoy esa cadena se rompe. A la sana cama. No importa que tu padre era brujo, no importa que tu madre era bruja, lo importante es que ya Jehová llegó Jehová. A la sana cama. Levanta tu mano, suéltame tu lengua, y si está vivo, ¡eso está bueno! Ay Dios mío, que hay gente que son como Eleazar. Dice la Biblia que Eleazar estaba en el suelo. El enemigo le estaba golpeando, pero no podía llegarle, no podía destruirlo, porque aunque Eleazar estaba en el suelo, todavía la espada estaba en su mano pegada. Pero dice la Biblia que mató ahí al suelo, que de pie. Hasta hay gente que el diablo lo golpeó, lo ha herido, lo ha tirado en el suelo, pero el diablo no puede destruirlo, porque todavía tienen espada, todavía tienen la palabra, todavía tienen poder, todavía tienen gloria, todavía tienen unción, todavía tienen lengua, todavía y caballoba. Es que hay gente que Satanás sabe que no retrocede. Hay gente, hablando que está a tu lado de la mano, mire, yo sé que la prueba te ha dado duro. Yo sé que el enemigo te ha traído levantamiento en el hogar.